Hola, ¿cómo están todos? Bueno, volvimos después de un tiempo a realizar estas entrevistas a distancia, a presentar estas exposiciones virtuales desde la Fundación Ramsay Dayer. Y en este caso le damos la bienvenida a la artista Magdalena Correa, que se encuentra en Madrid en este momento. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, bueno, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias a la Fundación por esta invitación de exponer tres proyectos míos y de hacerme esta entrevista. Luego de agradecerles mucho, quiero comentarles que, bueno, yo soy chilena, nacida en Santiago de Chile, eh, estudié licenciatura en Bellas Artes, con mención en grabado, y una vez que salí de la universidad opté por seguir mis estudios, seguir profundizando, porque siempre me interesó lo que era la fotografía y el video, y sabía perfectamente que en Chile esos temas eran difíciles de profundizar, o en ese minuto, estoy hablando en el año 96, no había suficientemente campo. De ahí a que yo postulo a una beca, me gano esa beca y me vengo a hacer un doctorado justamente en fotografía y video. Entonces me vengo, pero no aterrizo en Madrid, sino que aterrizo en Barcelona y hago este doctorado en fotografía y video en la Universidad Politécnica de Cataluña, y ahí es cuando empiezo a profundizar en el lenguaje de la videoinstalación, de saber grabar, de saber editar, de saber postproducir, y también todo lo relacionado a la fotografía. Posteriormente, hace 3 años, me he embarcado un poco en el mundo de cine y también realicé un máster en dirección de fotografía en cine. Entonces, todo eso ha complementado Claro. mi desarrollo profesional, porque me interesa que no solamente exista el lenguaje artístico y visual, sino también la calidad y la técnica. Qué ¿Mm? bien, Magdalena, qué hermoso, ¿no? Qué hermosas experiencias. Sí, Poder, bueno, haber estudiado en tu país natal y después toda la formación que vino después, bueno, con una beca, eh, y haber logrado, yo creo que por los años que estamos manejando, eso no era tan común como ahora, me parece, esto de las ilustraciones, así que bueno, muy sí, y de hecho, eh, perdón por interrumpirte, yo me voy de Chile cuando tengo 26 años, es decir, imaginé que joven, era jovencita. de 26 años, y en realidad venía solamente por 3 años a hacer mi doctorado y volverme. Pero España me abrió los brazos, en ese minuto llegué a Barcelona, no llegué a Madrid, y me fui quedando, fui conociendo a mucha gente y finalmente desarrollé mi carrera artística tanto en lo que es España como en Chile. Nunca dejé de tener ese cordón umbilical con Chile, y todas las muestras, todas las exposiciones también llevarlas allá. De Bien. hecho, uno de los proyectos que se expone en la fundación, se va a exponer ahora en el mes de julio en el Museo de Arte Contemporáneo Santiago de Chile. Qué bien, en formato físico, obviamente. Sí, sí, que ha Obviamente. costado mucho por el tema de la pandemia y todo eso. Claro, claro. Sí, parece una obviedad lo que aclaro, pero en este momento es como que empezamos a resurgir después de la pandemia con todas las actividades presenciales. Y bueno, y también continúan algunas cuestiones virtuales, bueno, por algo estamos aquí. Y sí, lo consultaba por eso, porque entiendo que también todo se complicó. Paralelamente al yo necesitar seguir profundizando en mi estudio, desde pequeña yo tuve como esa inquietud de conocer mundos paralelos, de conocer formas de vida diferentes. Yo estaba en Santiago de Chile y recuerdo que en la época de colegio yo siempre decía, algún día eh, pasaré más allá del colegio, me tomaré un avión y conoceré mundos que son desconocidos,
pero que existen en nuestra realidad paralela, pero que hay un desconocimiento porque quedan en lugares extremos o porque finalmente no nos interesa descubrirlo, porque estamos sumidos en la comodidad. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque yo empiezo ya en el año 99 con mi primer proyecto y son proyectos de investigación territorial, tanto investigaciones del territorio humano como geográfico. En un primer momento, lo que más me interesaba era el territorio geográfico, no tanto el hombre que lo habitaba, sino territorios extremos, aislados, desconocidos por el hombre. Y uno de los primeros proyectos, y lo puntualizo para que un poco se vea el desarrollo y la continuidad que yo he tenido en mis proyectos, es que el primer proyecto fue sobre la 11ª región de Aysén en Chile, que es una de las regiones más aisladas y más salvajes de Chile, ¿vale? Y esto fue, es decir, cada proyecto que yo iba realizando después de este proyecto, que se llamó Proyecto Austral, cada vez daba un pasito para acercarse más al ser humano. Al principio solamente era el territorio y el paisaje en su inmensidad y en su soledad. Pero en la medida que yo fui avanzando y desarrollando más proyectos, me di cuenta que también era clave el ser humano que lo habitaba. Claro, sí, inevitablemente, ¿no? Sí. Claro, ¿y por qué vivía ahí? ¿Y por qué se interesaba ahí? Y entonces surgen una serie de proyectos y los 3 proyectos que presento en la fundación son mis últimos 3 proyectos, Ajá. donde el protagonista es el hombre. Bien, o sea que cambió el objetivo inicial claramente. Bueno, suele pasar, ¿no? En todos los procesos. Ajá. Sí, Bueno, ¿y sí. cómo fue ese resultado, no, o ese trabajo, no el resultado en sí, el proceso, repito, ¿cómo fue? ¿Eran viajes? ¿Eran muchos días? ¿Era convivir con ellos? ¿Son 3 proyectos distintos de 3 lugares diferentes? Sí. Bueno, la verdad es que de los 3 proyectos que expongo, el primero es La Rinconada, ¿ya? Que es la mina más alta del mundo, una mina de oro, una mina ilegal, ubicada en un glaciar, ¿ya? Y primero que todo quiero exponer que todos los proyectos que yo realizo son de investigación y como son de investigación tienen un promedio de duración de 2 años. Porque, claro, yo primero investigo a qué lugar quiero ir, por qué quiero ir. Y entonces viene todo un desarrollo o una investigación sobre referencias, lecturas, bibliografía, webs, que me hagan situarme en ese territorio sin haber estado jamás. Claro. Y una vez que localizo el territorio y digo, este es este, porque elijo muchos que tienen la misma característica, pero finalmente me decido por uno, empiezo, hay 2 pasos importantes. Uno, conectar con una persona clave que sea el que me desarrolle la ruta, el que sea mi guía, pero que generalmente es una persona que vive allá, que tiene conocimiento y que en el fondo va a ser el que me va a acompañar durante toda la travesía, ¿ya? Y punto número 2, conseguir el financiamiento, porque son proyectos caros. Claro. Son proyectos que por lo menos yo estoy un mes de convivencia con el lugar y con la gente. Claro. Y habito en las mismas condiciones que ellos. Entonces, o sea que es un más que un proyecto fotográfico es una experiencia de vida, o sea, un trabajo de, claro, trabajo de campo de antropólogo. Sí, sí. Sí, sí. Es una experiencia de vida que yo finalmente me enriquezco muchísimo porque uno relativiza las cosas, porque uno pone en su lugar muchas cosas, porque a veces uno en la sociedad que vivimos estamos preocupados por tonterías y te das cuenta que esta gente que vive en situaciones extremas, esta mina de oro,
La Rinconada está a 6.000 metros de altura. Claro. Gente que vive a Increíble. 6.000 metros de altura. Claro. De manera permanente, estable, es una población de 60.000 habitantes. De 60.000 habitantes flotantes, que en el fondo va cambiando permanentemente porque al ser ilegal, la gente que se contrata no puede tener contratos legales. Por lo tanto, en su mayoría son excarcelarios que vienen de las fronteras de Bolivia, de Perú, de Chile, de la Argentina, y al ser ilegal tiene que rotar la población. Claro, claro, tal cual. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en concreto, el proyecto de La Rinconada duró 2 años, yo estuve un mes en La Rinconada, y claro, es de los proyectos más peligrosos que yo he desarrollado, de los cuales cuando terminé dije nunca más, porque corrí peligro de vida. Ah. Porque al ser una mina ilegal, los 5 dueños de la mina no quieren legalizarla y tienen una pugna con el gobierno, porque el gobierno sí quiere legalizarla y los 5 propietarios no quieren. Por lo tanto, cualquier persona que venga de afuera piensan que es un chivato o piensan que es una persona que va de periodista a tomar 4 fotos y que luego va a filtrar. Claro. Uh-huh. Por lo tanto, es muy difícil entrar y yo tuve que entrar con un policía. De hecho, la fotografía que aparece en la visita virtual, que es un hombre con los dientes tatuados, es el policía que me acompañó para entrar al pueblo. Y fui con un arqueólogo especialista de la zona y un cámara chileno. Es decir, me protegí de 2 hombres más un policía. Claro. Ah, claro. El arqueólogo era un experto en la zona, por lo tanto fue él el que me armó toda la ruta, con el que yo contacté al principio. Y el cámara, yo nunca viajo sola, siempre viajo con un asistente, porque como llevo muchas cámaras, claro, no me puedo todo sola. Entonces, pero esta vez muchas veces voy con asistentes mujeres. Esta vez dije, voy con 2 hombres, porque ya me habían hablado de la peligrosidad del territorio. Claro. Y ahí estuviste un mes. Ahí estuve un mes viviendo, pero no me quedé en el pueblo porque era extremadamente peligroso. Claro. Y entonces ese proceso duró aproximadamente un mes y llegó un minuto que el policía dijo, yo no puedo seguir cuidándolos, y yo le pagaba al policía porque me están amenazando a mí. Entonces, si ustedes quieren entrar de manera libre, yo ya no entro con ustedes, pero que sepan que corren peligro porque a mí ya me están poniendo, me están diciendo que hasta cuándo va a durar este reportaje. Claro. Que en el fondo no era reportaje porque mis fotos son bastante abstractas. Sí, sí, cierto. Y que yo no identifico a nadie, pero ellos pensaban que yo era un periodista. Claro. Y es que tampoco había instancia de hablar con ellos porque no te permitía. Bien. Entonces, como anécdota, me tiraron botellas de cerveza en la cabeza, muy agresiva la situación. Y aparte, si tú ves en las fotos que están expuestas, vas a ver mucha basura. Entonces, es un territorio mágico totalmente contaminado y totalmente destruido, porque separan el oro de manera manual. Entonces usan líquidos especiales que finalmente lo único que hacen es machacar la tierra. Entonces el agua está verde, no tienen alcantarillados, como hay tanta basura, los niños se enferman permanentemente de tifus o también por las alturas, de problemas de los pulmones. Es como yo lo que siempre digo, es como un Sodoma y Gomorra. Claro. Sí, sí, no, me imagino que es como otro mundo. Un mundo, aparte de que el que no sabe, bueno, ni que hablar, es ilegal, menos, no es algo ni popularizado, ni de lo que se reconoce, ni nada. Y claro, es increíble hasta para quien lo escucha. Así todo es muy enriquecedor y muy interesante.
Bueno, y nos alegramos desde aquí que no te ha pasado nada. No, Has tomado la decisión, bueno, eso sirvió como para que el próximo destino no sea tan riesgoso. Pero la verdad que sí, me imagino que contarlo es una cosa y vivirlo es otra. sí, sí, tengo muchísimas anécdotas que te podría tener mucho rato, pero tampoco es el punto de quitarles mucho tiempo a ustedes. Sí les invito que en mi web, Ajá. magdalenacorrea.com, en la parte de publicaciones están los catálogos en PDF de los 3 proyectos, Ah, donde se puede leer, porque yo siempre combino en los catálogos textos de especialistas o textos de gente que vive en el territorio. En este caso, en La Rinconada, es un periodista que ha estado mucho tiempo escribiendo sobre La Rinconada y me hizo un texto. Por lo tanto, el que quiere investigar más o conocer más de estos territorios, se puede descargar de manera gratuita los catálogos de los 3 proyectos. perfecto. ¿Repetís la página web? Sí, magdalenacorrea.com. Perfecto. Bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando y acompañando a que pasen por allí también. Bueno, y esta era la rinconada, y después, ¿qué Después, vemos también? sí, después de La Rinconada pasamos al segundo proyecto que yo lo titulé Guayú, ¿ya? Ajá. El proyecto Guayú trata, que lleva su nombre, de una etnia que en el fondo no tiene nacionalidad, sino que pertenece tanto a Venezuela como a Colombia. Es una etnia ancestral que se puede mover de manera libre desde lo que es Venezuela y Colombia. Yo toqué Colombia, ¿ya? Y esta etnia está principalmente en la Alta Guajira, ¿vale? En el norte de Colombia, casi en la punta, ¿vale? En un pueblito, bueno, abarca toda la Alta Guajira, pero en general se concentra en la parte que se llama Nazaret, es donde más está la Alta Guajira, los guayú. ¿Qué pasa? Que como pasa en varios países, por ejemplo, en nuestro caso los mapuches, los araucanos, como pasa con las distintas etnias, siempre están luchando para que el gobierno les reconozca como una etnia y como que también reconozca el territorio que habitan. Y en Ujú. este caso, el gobierno finalmente estableció una ley que todo el territorio ocupado por los guayú era de los guayú, que es la Alta Guajira. ¿Qué Ajá. significa? Que uno no puede entrar libremente por la Alta Guajira porque es un territorio que les pertenece a ellos. Ah, Por lo tanto, a mí me interesó primeramente porque todavía se recoge, fue paradójicamente no extraño, pero sí un poco gracioso cómo partió todo el proyecto de la Guayú, porque a mí me sorprendió mucho que sus habitantes aún recogían la sal de manera manual con palas. Y me gustó mucho al verlo. Entonces, partió por una cosa visual, pero luego llegué a esta etnia. Y entonces cuando me motivo por toda la historia de esta etnia, es que yo empiezo a averiguar quién me puede llevar al territorio, porque en el fondo no es libre entrar. Doy con una historiadora que lleva una empresa de turismo, ¿ya? Que se llama Paola Forero y que la podéis encontrar si la buscáis, que se llama Traveling, y que es ella la que, bueno, conocedora que vive con los guayú, vive en la capital de la Alta Guajira, que es Riohacha, y es ella la que me arma toda la ruta y es ella la que pide todos los permisos para entrar a las diferentes partes de la Alta Guajira y dar con los guayú. ajá. Entonces, lo comento todo esto porque, claro, como dije al principio, cada proyecto tiene un periodo de formación de 2 años, entre que yo elijo el lugar, contacto con la persona que me va a hacer toda la ruta, consigo el financiamiento, voy de viaje,
y luego hago la exposición fotográfica, que en realidad son 2 años. ¿Vale? Claro. Entonces, una vez que yo armo toda la ruta, me voy a la Guajira, tengo que hacer lo que es Bogotá, Riohacha, que es la capital, ahí me recoge Paola, y es una ruta durante un mes, pero profundamente desarrollada, es decir, que yo trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche conviviendo con ellos, grabando, fotografiando, participando en sus eventos, comiendo, todo, conviviendo con ellos como si yo de repente aterrizara en un territorio que no es el mío, pero que a partir de ese día pasa a ser mi hogar. Bien. Y la verdad es que fue maravilloso porque lo que más me gustó de este territorio era que, a pesar de que no tienen agua, eh, porque paradójicamente es un territorio rodeado de puro océano, y a pesar de que el gobierno colombiano les cedió todo este terreno y este territorio a ellos, tienen una desaladora que no desala el agua 100%, sino 95%. Por lo tanto, el 5% de los guayú siguen tomando agua salada y el 95% restante está desalada. Es decir, tienen problemas de gastroenteritis, tienen problemas de salud potentes. ¿Y por qué lo cuento? Porque a pesar de la escasez, que es lo más importante en el ser humano, que es el agua, no dejan de sonreír constantemente. Y para mí eso fue lo más bonito que me dieron, que siempre estaban riendo. Hay una imagen en la exposición virtual que es una mujer de espalda con rulos de papel higiénico. Es decir, ellos jamás pierden la creatividad, nunca pierden la sonrisa, y a pesar de cualquier impedimento o dificultad, siempre te van a entregar o regalar una sonrisa, a pesar de la crisis que llevan. Es decir, hace años hubo una especie de huelga de las mujeres que fueron a Bogotá a reclamar porque los hijos de ellas se estaban muriendo por falta de agua. Es decir, la situación es muy dramática. Sí, una tragedia, es trágico. Es una tragedia, pero así tanto cuando tú vas y quieres tomarles una foto o quieres compartir con ellos, te invitan, se ríen, es decir, tienen un espíritu muy positivo, muy positivo. Y son muy sabios porque es de las pocas etnias que cuando hay un conflicto no se soluciona ni con pistola ni con policía, sino con un personaje que se llama el palabrero, que en el fondo es una persona neutral de gran importancia en la tribu, que se sienta en la mitad y que en el fondo entre las dos familias trata de dialogar para que lleguen a un acuerdo. Entonces todavía, claro, todavía la forma de convivir de los guayú nos da muchas lecciones. Totalmente. ¿Y cuántos son más o menos la cantidad de habitantes? Lo que pasa que, claro, como se van movilizando libremente de Colombia y de Colombia y Venezuela, no está el número cerrado. Pero cerca de 25.000 o 30.000 es como el número que se baraja. Bien. Bien. ¿Y en ese momento vos cómo era tu hidratación en el tiempo que Mi hidratación, yo llevaba botellas de agua, y es bueno lo que me preguntas porque es muy bonito. Es decir, cuando tú vas atravesando el desierto, porque es un desierto, ellos van poniendo cordeles. Es decir, imagínate la carretera de tierra y de repente ves de un lado de esta carretera de tierra al otro un cordel y tú dices, qué raro. Bueno, ese cordel lo ponen los niños y no te dejan seguir a menos que tú les regales algo. Y el regalo más preciado es agua. Entonces nosotros llevábamos muchas botellas de agua o muchas bolsas de agua y mucha comida que en el fondo nosotros bebíamos y que habíamos comprado en Riohacha, que es la capital, pero que también regalábamos a toda la gente que nos iba permitiendo seguir avanzando hasta Nazaret, que es la parte más al norte de los guayú.
Bien, qué interesante. Sí, es muy bonito. Interesantísimo. Sí, sí, sí. Más allá Súper bueno. de la tristeza y ¿no? De lo que para uno está tan naturalizado como abrir un grifo, ¿no? Y Claro. en muchas partes del mundo eso falta. Bueno, y vos tuviste la suerte de poder experimentarlo y acompañarlos. Y el tercer proyecto, Magdalena. Sí, gracias. El tercer proyecto y el penúltimo, porque ahora estoy desarrollando uno, pero que todavía no está terminado, Ujú. se llama Sweetie y es también de otra etnia, pero de una etnia localizada en Letonia, Ajá. ¿ya? En la parte occidental de Letonia, en un pequeño pueblo que se llama Alsunga. Y ahí sí que son muy pocos, serán 2000. Y la historia es muy bonita porque Letonia es un país protestante y Alsunga, este pequeño reducto, es católico. Y la historia cuenta de que en el fondo un hijo de rey, un noble, se enamora de una princesa polaca que era católica, ¿ya? Y entonces el padre de este noble lo exilia al convertirse, porque él, el noble, se casa con la princesa polaca, se convierte al catolicismo, pero en ese minuto toda Letonia era protestante. Por lo tanto, el padre exilia a su hijo, pero una vez que muere el rey, por así decirlo, el príncipe o el noble, vuelve al Zunga y junto con su mujer instauran el catolicismo. Por lo tanto, es un reducto de Letonia que es católica. El resto del país es todo protestante. Claro. Lo bonito de esta historia es que se ha preservado de generación en generación este patrimonio inmaterial de la UNESCO en peligro de extinción, el pueblo y su cultura, porque hoy en día las nuevas generaciones no están preservando todas las riquezas que tienen y que forman parte de esta cultura, como los trajes típicos, como los cantos que están hechas por ella, las letras, los tejidos hechos a mano, y las nuevas generaciones dejan el pueblo y se van a Riga, que es la capital. No les interesa preservar esta cultura. Y por eso mismo la UNESCO hace un llamamiento porque está a punto de desaparecer. Entonces, este reducto católico es como que se ha quedado detenido en el tiempo. No hay bares, es decir, es totalmente tranquilo y tú entras en este pequeño pueblito que en realidad los Sweetie, que son los habitantes y es la cultura Sweetie, son aproximadamente, no son más de 2000, 3000 personas. Y por eso, en el fondo, el peligro, porque las nuevas generaciones no están preservando la riqueza cultural. Eh, entonces, este pequeño reducto católico ha desarrollado de generación en generación potenciales culturales que tienen más de 400 años, como por ejemplo las vestimentas, que están totalmente hechas a mano. Si ven la exposición virtual, van a ver, por ejemplo, que hay una mujer de lado con un libro que tiene un vestido rojo muy grande, muy bonito. Bueno, todas esas vestimentas es la típica ropa Sweetie y ellas se visten de manera ceremonial todos los días con esas vestimentas. Por lo tanto, cuando tú entras al Zunga, es como retroceder en el tiempo. Es una cultura, sí, es maravilloso. Y entonces, al principio, da la sensación que es una cultura que se protege mucho durante la invasión soviética. Sufrieron mucho porque les impedían, les negaban vestirse con sus vestimentas típicas, les negaban también ir a misa. En el fondo, todo el fundamento de esta cultura es en base a la religión católica y todos los ritos que hacen, los cantos, los típicos cantos que son cantinelas, que generalmente se les invitan de varias partes del mundo a que canten sus canciones y sus vestimentas y en el fondo hay tocan variados instrumentos de cuerda
que también son hechos por ellos mismos. Entonces, son varias tradiciones que durante la época soviética fue prohibida. Les prohibieron, entonces han sufrido mucho y de alguna otra forma yo creo que también por eso se han quedado como, más que paralizados, se han quedado encerrados, poco abiertos hacia el turismo, hacia el mundo, por quizá este miedo, ¿ya? Esta prohibición que en su momento vivieron durante muchos años. Hoy en día, al ser nombrado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, el propio gobierno de Riga, de la capital, entonces de repente ha dicho, oh, qué valioso lo que tenemos dentro de nuestro país y no teníamos idea. Y entonces ahora han empezado como a cuidar más esta cultura, a protegerla, a incentivar más. Así tanto no hay turismo, no hay turismo en la zona. Tú entras al pueblito y son solamente sus habitantes y en un primer momento da la sensación de que son como hoscos o poco Sociables. abiertos con la persona que viene afuera. Pero bueno, yo tuve la suerte y trabajo así siempre que el único proyecto no fue así por el peligro de vida que comenté anteriormente, pero en todos los proyectos yo convivo con la gente. Y en este caso fui con una asistente, mujer, y vivimos las dos durante un mes completo en la casa de un suiti, de una familia suiti. De la papá, de la mamá tenía un niño precioso que al final jugábamos con él y terminamos el último día, terminamos todos abrazados y llorando y fue un viaje inolvidable. ¿Por qué? Porque es gente que de alguna otra forma se cierra por el miedo a que le quiten la cultura, a que los vuelvan, como pasó en la Unión Soviética, a prohibir, que el gobierno no los apoye, etcétera, etcétera. Pero cuando uno entra y pasa a ser parte de su cotidianidad, es gente entrañable. Gente entrañable. Y aparte que es una cultura que es maravillosa y que está desapareciendo, porque las nuevas generaciones no tienen interés de seguir con esta tradición. Entonces, de verdad que yo les invito a todos a buscar la cultura Sweetie y si pueden, viajar a ella, porque yo de verdad es que de las experiencias junto con el viaje de Guayú más inolvidable, donde fui mejor acogida, donde pude participar de su fiesta, donde finalmente comía con ellos, desayunaba con ellos porque vivía con una familia. Esta familia fue la que hizo redes con el resto del pueblo, un pueblo muy chiquitito. Claro. Y también hay que destacar que aparte de toda esta riqueza cultural, tienen una vida espiritual y una vida muy sana. Es decir, tú ves sus casitas todas con sus huertos, con sus jardines, muchas de ellas, de las mujeres meditando en el propio jardín, hacen mucha vida familiar entre ellos en el sentido de que hacen una fiesta y todo el pueblo va y se convían entre todos. Es decir, es una vida muy, muy familiar, pero a nivel de todo el pueblo. Es muy unido. No Entonces así son con el valores. que llega, no así con el que llega. Con el que llega son Exacto. cerrados, Claro, claro. es que en general no llega extranjero. Claro, claro. Es decir, nosotras dos, que era yo y la asistente, le parecimos como al principio como, ¿quiénes son? Y oían el idioma. Bueno, yo tuve que contratar esta mujer que me hizo la ruta y que me introdujo y que me consiguió la familia, pero que ella afortunadamente hablaba español. Entonces, del español traducía al letón y del letón al español y así nos comunicamos, porque es imposible, es decir, ellos hablan letón. Como lo hago en todos mis proyectos, siempre empiezo a echar redes aquí en España. Yo me comuniqué con el Consulado General de Letonia, hablé en su momento con el agregado cultural me dijo que me iba a dar un contacto, ese contacto a su vez, en el fondo son proyectos que duran mucho hasta que tú realmente los encajas. Bueno, lo importante es que se pueden concretar, ¿no? Bueno, de tanto esfuerzo, es decir, en este sentido, por ejemplo, yo también debo reconocer que tengo mucho apoyo desde Chile, porque la residencia me la pagó el gobierno de Chile. Entonces,
afortunadamente logro apoyos económicos desde Chile, que si no, no podría, porque Claro. la estancia es carísima, los viajes son carísimos, luego reproducir los catálogos, reproducir las exposiciones, por eso duran tanto tiempo, porque es como armar un proyecto que parte de un punto conceptual, pero termina en el fondo concretándose, pero de todo eso pasan 2 años. Bien. Bueno, Magdalena, ha sido un gusto, realmente un placer conocerte, escuchar tus Igual. experiencias, seguramente tenés miles de anécdotas más. Y bueno, te damos la bienvenida, aunque sea de esta manera, a distancia y virtualmente aquí a la Fundación, con tus hermosas fotografías que están llenas de historia, llenas de, sí, sí, de experiencias, y también invitamos al público a recorrerla virtualmente. No hay excusa para verla. Y te mandamos un beso grande a la distancia, un abrazo y bueno, seguimos en contacto. Igualmente, yo les quiero agradecer mucho todo este tiempo. Siento si había un poquito de ruido, pero gracias por esta oportunidad. Bueno, Y gracias un a beso vos. muy grande para todos y les invito también a recorrer la exposición. Gracias, Magdalena. Un beso Gracias. enorme. Que estés bien. Chau, chau. Igualmente. Muchas Adiós. gracias. Gracias. Adiós, Chao. adiós. Chao.